Buenas tardes, abogada Yeliver. Mi nombre es Jason Ojeda y pertenezco al grupo el cual se va a encargar de los temas de nulidad, rescisión, cumplimiento, incumplimiento y efectos de las obligaciones. Mi grupo está conformado por John Peña, Reinaldo Jaramillo, Rosalina Peralta, Damián Cali, María Fernanda Dager, Dayana Delgado y mi persona, Jelison Ojeda. A continuación vamos con los videos. El garante podría, y ese es el tercero. El tercero debe comunicar al obligado su aceptación a fin de poner un límite a la facultad de revocación a la promesa. Este anoticiamiento es un acto jurídico unilateral y recepticio. Se controvierte en doctrina si dicha notificación hace nacer el derecho subjetivo en cabeza del tercero o bien solo impide la revocación. Ahora vamos con el punto C, que es cumplimiento a cargo de tercero. También se lo llama promesa del hecho del tercero y consiste en la situación jurídica por la cual el deudor se obliga a que un tercero haga efectiva una prestación en favor del acreedor. Aquí también hay una excepción al principio de relatividad de los contratos. Es casi obvio afirmarlo, pero necesario decirlo, que en principio el único obligado es el deudor, ya que su promesa no puede obligar a los terceros. Claro, obvio, el obligado por naturaleza es el deudor, por algo es que lo dije anteriormente, que esto es una obligación unilateral. Entonces, por naturaleza, el deudor es el obligado. El tercero solo entra de manera auxiliar, en una manera emergente. La obligación que asume el deudor puede ser de medios o de resultado. Es de medios cuando solo promete desarrollar todas las diligencias y medidas necesarias para que el tercero quede obligado. Lo que en Francia se denomina la promesa de porte-fort, que se hace gráfica con la expresión rapportez la signature, traiga la firma. También el deudor puede asumir una obligación de resultados comprometiéndose a que el tercero se obligue y cumpla el objeto prometido. Si el tercero no lo hace, el deudor es responsable de todas las consecuencias que genere dicho incumplimiento. La dinámica de la obligación, cumplimiento e incumplimiento. La faz dinámica o de vida efectiva de la obligación se pone de manifiesto con su cumplimiento e incumplimiento. Con relación al cumplimiento ya hicimos referencia a ello y se puede sintetizar en la función solutoria del pago. Ese es el cumplimiento, el pago, cuando la obligación por ende se extingue ya con el pago. Ese es el cumplimiento. Ahora bien, el análisis del incumplimiento es más dificultoso e integra la temática de la responsabilidad. Aquí también, responsabilidad civil. Aquí también pueden entrar variantes como la moral, lo cual no lo estudiamos tanto por cuestiones de materia, pero la moralidad tiene que ver mucho aquí en el incumplimiento de la obligación. Pero aquí veremos sus efectos, tanto civilmente. Hay siempre incumplimiento cuando una persona infringe un deber jurídico que le atañe. Si el deber jurídico fue establecido convencionalmente, el incumplimiento es contractual y la responsabilidad consiguiente sigue ese rumbo. Por el contrario, si el deber jurídico es la obligación genérica que se tiene de no dañar a los demás y no existe una ligazón previa, la responsabilidad es extracontractual. Al tratar la teoría de la responsabilidad civil emplearemos todos estos conceptos. Es habitual entre nuestros autores sostener que el cumplimiento es coincidencia entre la conducta obrada y la conducta debida, mientras que el incumplimiento sería lo contrario.
Por ello, aunque brinda una aproximación conceptual, no satisface todas las posibilidades. Enseña Díaz Picasso que el deudor incumple cada vez que violenta el deber jurídico que se le impuso, pero también desde el punto de vista del acreedor se lesiona el derecho creditorio, a lo cual los alemanes llaman perturbación de la prestación. Las posibilidades son A, la no prestación, la prestación defectuosa y la prestación retardada. En el primer caso, nada hace al deudor para satisfacer el derecho de crédito. En el segundo, la prestación no coincide con la prevista, o bien es deficiente. Se trata aquí de un mal cumplimiento, que se traduce en incumplimiento. Y por último, el retardo en la prestación que se origina a la morosidad del deudor. Pero si el incumplimiento no es atribuible ni imputable al deudor, ya que fue ocasionado por causas extrañas a él, no le acarreará ninguna consecuencia ni responsabilidad consiguiente. Los medios de ejecución ante esto. Ante la lesión del derecho de crédito, el acreedor dispone de vías de ejecución para satisfacer el interés violado. Es el denominado cumplimiento forzoso, que regula en el artículo 505 de forma gradual y sistemática. En la norma aparecen el cumplimiento forzoso específico, la ejecución por medio de tercero y por último la satisfacción de los daños y perjuicios por equivalente dinerario. Los dos primeros constituyen casos de ejecución directa y el último en ejecución indirecta. Ejecución forzada específica. Se llama también ejecución innatural y consiste en lograr que el acreedor vea satisfecho su crédito, exactamente igual que el deudor hubiera cumplido voluntariamente. Ese tipo de ejecución es obviamente forzosa, lo cual implica utilizar el auxilio de los órganos del Estado para el logro de esa finalidad. Es cuando aquí ya por causa forzosa, como aquí dice, la más natural, es cuando ya interviene el Estado en el cumplimiento de esa obligación, como ya lo expliqué anteriormente, forzadamente, para poder ponerle fin para ponerle fin al deber jurídico. Este es el primer camino que debe tomar el acreedor, reclamando aquello que el deudor se obligó. Ello que no siempre es posible, debe ser analizado en el ámbito de las obligaciones de dar, de establecer y no hacer. Obligaciones de dar. En las obligaciones de dar, para lograr el cumplimiento forzado específico, el acreedor puede utilizar los órganos judiciales y la consiguiente fuerza pública. Solicitar el embargo y consiguiente secuestro del objeto a los objetos debidos. Para el caso es indiferente que se trate de una obligación de dar ciertas cosas o de dar cosas inciertas. También da lo mismo que éstas sean para constituir un derecho real o para restituirlas a su dueño. Ejemplo de lo primero sería el reclamo de la entrega de un bien inmueble prometido en la compraventa mediante instrumento privado, y del segundo una solicitud de desalojo por vencimiento del término en contrato del comodato. Dice bien Jambias que son necesarios 3 requisitos para hacer efectivo el cumplimiento in natura. 1. La existencia de la cosa. 2. Que se encuentre en poder del deudor. Y 3. Que el deudor sea poseedor de la cosa. Si el bien no existe o no se encuentra en el patrimonio del deudor, la solución legal dependerá de cuál haya sido la causa de dicha imposibilidad. Los efectos difieren según, ya sea por culpa del deudor o por caso fortuito. Obligaciones de hacer. En las obligaciones de hacer, la ejecución forzada es menos rigurosa que en las de dar. La ejecución forzada es factible, pero tiene como límite la imposibilidad legal de ejercer violencia contra la persona del deudor, aunque es viable utilizar todos los medios legales para ello. Ejemplo de este tipo de cumplimiento se da en la denominada obligación de escriturar. En forma reiterada, nuestra jurisprudencia autoriza que el juez suscriba la escritura ante la negativa del deudor, o bien
Cuando resulta subrogable la actividad del deudor, se ordena que lo hagan sus auxiliares o representantes. Ahora viene la última, que es obligaciones de hacer. La solución varía según cómo sean estas obligaciones, o sean de no ser intuito y personal. Se le aplican las mismas regulaciones que a sus nóminas de hacer. Si es posible su ejecución sin violentar a la persona del deudor, la ley admite el empleo de la fuerza. En el caso de las últimas, por ejemplo, si el deudor se obliga a no construir un muro de una determinada altura o a no instalarse en un rubro comercial en cierta zona de la ciudad e incumple, es posible destruir lo mal hecho o clausurar el local comercial. En cambio, tratándose de las primeras, si por ejemplo revela el secreto de una fórmula química o vende los resultados de un invento que había comprometido con otro, solo es posible reclamarle el pago de los daños y perjuicios. Bueno, aquí ya dice que en el caso de las obligaciones de hacer, el deudor queda vulnerable y debe, se podría decir, no debe poner resistencia cuando ha incumplido su promesa. Porque recuerde que el deudor también es el promitente. Entonces, una vez que incumple su promesa, el prestamista o la parte o la otra parte tiene su total derecho en hacer cosas para que, o sea, en hacer cosas para que el error que cometió el deudor quede saldado. Y aquí están los ejemplos. En caso de que haya hecho un muro más grande de lo que normalmente lo hubiese él prometido, en la otra parte tiene total facultad de destruir ese muro porque queda en contrato que llegan a un convenio. Y si eso lo falla el deudor, la otra parte puede responder ante ello. Ahora bien, si el daño se trata sobre unos derechos personales, aquí esto trasciende y ya no solo lo podemos solucionar rompiendo una pared. Aquí ya esto se soluciona con daños y perjuicios. ¿Y cómo es la manera aquí más fácil de hacerla? Por manera económica. Aquí es cuando el deudor queda obligado a pagar más, una retribución un poco más alta de dinero hacia su otra parte. Entonces, con esto queda mi exposición. Muchas gracias. Later. Buenas, abogada. Mi nombre es María Fernanda Darraneira. Soy de la carrera de Derecho, quinto semestre despertino. Hoy les voy a hablar sobre los efectos de las obligaciones. Les voy a hablar un poco de los efectos, ya que mi compañero Jason ya habló sobre el concepto general. Bueno, en sí los efectos de las obligaciones, de forma general, pues como ya lo dije, ya se han analizado varios efectos. De forma particularizada, la clase de obligaciones recogida en nuestro código. El primer efecto general y obvio que se deduce de las obligaciones es el de crear un vínculo entre el acreedor y el deudor, de tal forma que regula el derecho del acreedor de exigir el cumplimiento y al mismo tiempo regula la forma por la cual el deudor podrá liberarse de su obligación. Alexandri nos da una definición que en sí los efectos de los efectos de las obligaciones, que en sí se trata sobre que los derechos que la ley confiere al acreedor para exigir el del deudor su cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación cuando éste no la cumpla en todo o en parte, o demora de cumplir. En sí, para mí, consideramos que en esta definición le falta lo referente a los derechos del deudor, pues este también tiene derecho para que la obligación se extinga y se respete la forma en la cual o bien el convenio o la ley que han concebido la obligación sin que se abuse de su disposición a cumplir de la misma. Son
en sí son tres principios que emanan de la obligación referente al acreedor, o saber que exige el cumplimiento de la obligación, que en sí se llama exigibilidad. También está la resarcirse en caso de perjuicio por mora o incumplimientos del deudor, que viene a ser el resarcimiento, y tomar las medidas necesarias para conservar la cosa o el patrimonio del deudor, para garantizar así el cumplimiento de la obligación, derechos auxiliares según los autores. Primero tenemos el derecho al cumplimiento obligatorio o ejecución forzada, que en sí es exigibilidad, que en sí consiste que las obligaciones son exigibles y conciben para ser cumplidas. Por eso la norma le otorga el acreedor acciones para exigir su cumplimiento, aún en contra de la voluntad del deudor. En el artículo 2367 del Código Civil consagra que en sí este derecho, cuando dice que toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables. Recordemos que habíamos recogido dentro de las clasificaciones de las obligaciones aquellas que eran de dar, hacer o no hacer, misma que reviste enorme importancia cuando se trata de forma la ejecución de estas obligaciones, cuando el deudor ha caído en incumplimiento. En cuanto a las obligaciones de dar, habíamos indicado que constituye una acción positiva porque implica que el deudor o sujeto pasivo de la obligación saque un bien de su patrimonio y lo dé o entregue al sujeto activo. Si es que por alguna razón el deudor cae en incumplimiento de su obligación, la norma ha previsto un procedimiento para exigir el cumplimiento. Pero para este efecto recurriremos a normas de carácter procesal, puntualmente al juicio ejecutivo, el mismo que exige para su inicio contar con una obligación ejecutiva. Esto es clara, pura, líquida y determinada y del plazo vencido, que en sí sería mejor que haya dicho exigible, porque una obligación natural también es de plazo vencido, pero no posee la característica de la exigibilidad. El proceso está contemplado a partir del artículo 413 del Código del Procedimiento Civil, y prácticamente implica poner los bienes a disposición del juez para que los remate en pública subasta, y fruto de esta venta forzosa se cancele la obligación al o a los acreedores. En cuanto a las obligaciones de hacer, se contemplará lo estipulado en el artículo 1569 del Código Civil, por el cual, si el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la
indemnización de la mora. Cualquier de las dos cosas referidas en la disposición legal a elección suya, y pues estas son que se les autorice para hacerla ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Y tenemos también lo que el deudor le inicie los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Igualmente, las vías por forzar la ejecución de la obligación estarán contempladas en el Código del Procedimiento Civil, siendo el pertinente la del artículo 440 del Código Civil, por el cual, si el juicio hubiese versado sobre la entrega de una especie o cuerpo cierto, el ejecutado será impelido a la entrega, de ser necesario, con el auxilio de la Policía Nacional. Si la obligación fuese de hacer y el hecho pudiera realizarse, el juez dispondrá que se realice por cuenta del deudor. Si la especie o cuerpo cierto no pudiere ser entregado al acreedor, o no se obtuviera la realización del hecho, pues el juez determinará la indemnización que deba pagarse por el incumplimiento y dispondrá el respectivo cobro por el procedimiento de apremio real. Si el hecho consistiera en el otorgamiento y suscripción de un instrumento, lo hará el juez en representación del que deba realizarlo. Se dejará constancia en acta suscrita por el juez, obviamente, el beneficiario y el secretario en el respectivo juicio. En cuanto a la ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer, en el artículo 1571 del Código Civil aclara esta situación, pues el incumplimiento de esta obligación implica ejecutar el acto del que demandaba atención por parte del deudor, como por ejemplo la obligación que tiene el arrendador de no perturbar la tenencia del inmueble en un contrato de arrendamiento. Al caer en esta particularidad, toda obligación de no hacer, según el artículo 1571 del Código Civil, se resuelve en la indemnizar los perjuicios, que vendrá a ser legal general. Vendrá a ser la regla general. Salvo que el deudor no pudiera deshacer lo hecho, pues en este caso, siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mirar al celebrar el contrato, estará el deudor obligado a ella, o autorizado al acreedor para que se ejecute a expensas del deudor, o salvo que dicho cumplimiento pueda obtenerse cumplidamente por otros medios, en cuyo caso será oído del deudor. En otras formas, el acreedor tendrá derecho a la indemnización por daños y perjuicios. Tenemos también lo que son los derechos de resarcimiento, que en sí es el cumplimiento
tardío, el cumplimiento parcial y el incumplimiento total significarán, por la regla general, un perjuicio para el acreedor, pues como la obligación requiere la satisfacción de una prestación y bajo el entendimiento que esta obligación se cumplirá, calcula a situaciones jurídicas a futuro. Bajo esta consideración, al acreedor que no ve satisfecha su obligación en los términos estipulados, cualquiera que fuese la fuente obligacional, sufrirá un daño que deberá ser resarcido por quien ha actuado por culpa en dicha insatisfacción. Alexandri define indemnización como el derecho que tiene el acreedor para exigir del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente a la venta o beneficio que le habría procurado el cumplimiento efectivo y oportuno de la obligación, teniendo como fundamento de este derecho, por un lado, el principio por el cual nadie puede ser leccionado es en su patrimonio por un acto ajeno, y por otro lado, el hecho de que el ordenamiento jurídico no puede permitir el desconocimiento de una obligación sin poner una sanción a este hecho. En el artículo 1572 del Código Civil establece que se deberán daños y perjuicios cuando no se haya cumplido la obligación, cuando se ha cumplido imperfectamente o cuando se haya cumplido fuera del tiempo previsto. Estas tres situaciones provocan un daño en el acreedor que ve conculcado su dinero en el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, el culpable de este incumplimiento debe pagar por los daños causados por culpa suya. Bajo este artículo hay dos tipos de indemnización, a decir de los autores: la compensatoria, esto es cuando la obligación de indemnizar reemplaza la obligación de cumplir, cuando ésta ya no puede ser satisfecha, y la moratoria, cuando a más de cumplir el deudor que se ha demorado en el cumplimiento de la obligación debe resarcir a los daños causados por dicho retraso. En las obligaciones de hacer, el acreedor, una vez constituya en mora, el deudor puede pedir la ejecución forzosa o la indemnización por daños y perjuicios de forma indistinta. No necesita agotarse esfuerzos en pedir la ejecución forzosa de la obligación, así lo permite el artículo 1569 del Código Civil. En las obligaciones de no hacer, no seguirá la aplicación del artículo 1571 del Código Civil, ya que esto es que toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la indemnización los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacer lo hecho. Sin embargo, en este artículo, a primera vista, no parece que haya una independencia de la acción de ejecución forzosa de la de resarcimiento,
aunque la mayoría de doctrina que interpreta exactamente el mismo artículo en el Código Civil se constituye que en la obligación de no hacer también se encuentra el árbitro del acreedor, o bien pedir la ejecución forzosa u optar por el resarcimiento de la obligación. En la doctrina nos dice que no obstante una primera lectura del artículo 1571 del Código Civil, pareciera sugerir que el acreedor solo puede demandar la indemnización del perjuicio en el evento que no puede deshacerse lo hecho en la contradicción, pues si ello es posible, deberá conformarse con la ejecución en naturaleza. Sin embargo, dicho artículo condiciona la ejecución en naturaleza a que efectivamente puede destruirse lo hecho en contravención y que tal destrucción sea necesaria para que el objeto que se tuvo a la vista de la época de celebración del contrato, la apreciación y ponderación de estos requisitos corresponde al juez de la causa. Así las cosas, si el juez estima que la destrucción de los ejecutados indebidamente no es necesaria para el objeto del contrato, el deudor está obligado a indemnizar los perjuicios resultantes de la contravención. En sí, por ejemplo, Carlos Pizarro sostiene que no existe el propósito de las obligaciones de no hacer un principio a favor de la ejecución en naturaleza, dado que el criterio del juez determinará en definitiva el remedio por incumplimiento. Por ello supone reconocer el derecho de opción al acreedor de una obligación de no hacer y le impone la carga de acreditar ante el juez los hechos que más convenga al remedio que estima satisfacen de mejor forma su interés. Es más, si es posible y necesario la destrucción de lo ejecutado, el acreedor no está obligado a inclinarse por ella, advirtiéndose con mayor fuerza tal derecho de opción. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la prueba de las obligaciones. Pero, ¿qué nos dice Juan Larraín sobre lo que son las pruebas de las obligaciones? Pues en su obra titulada Manual del Derecho Civil, nos dice que la prueba de las obligaciones es un conjunto de medios que las partes utilizan demostrando la existencia y contenido de dicha obligación. Pues la REA destaca los siguientes aspectos importantes sobre la prueba de la obligación. Como punto número 1 tenemos la carga de la prueba de la obligación. Esto dice que corresponde al acreedor la parte de la existencia y exigibilidad de la obligación. El deudor debe probar las excepciones que alegue para liberarse de su obligación. Punto número 2. Los medios de prueba. La ley admite diversos medios de prueba, como la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba presuntiva. La elección del medio de prueba corresponde a la parte que tiene la carga de la prueba. Los medios de prueba deben ser lícitos, pertinentes y útiles.
La valorización de la prueba es el punto número 3, el cual nos dice que corresponde al juez valorar la prueba aportada por las partes. La valoración de la prueba debe ser lógica y fundada en las constancias del proceso. Como punto número 4 tenemos la confesión, que consiste en que es un medio de prueba de gran valor probatorio. Puede ser expresa o tácita, puede ser revocada, pero la revocación debe ser fundada. A continuación les voy a decir otros puntos importantes y relevantes que Juan Larraín nos dice de esto. Retomando con la exposición, en el punto número 5 tenemos el juramento. El juramento es una prueba que consiste en la afirmación solemne que hace sobre la parte de la verdad de sus dichos. Puede ser deferido o simple. ¿Qué es deferido? Pues es aquel que la parte impone a la otra, y simple es aquel que le presta una parte de su propia solicitud. En resumen, Juan Larraín considera que la prueba de las obligaciones es un elemento fundamental del proceso civil. Las partes deben utilizar los medios de prueba lícitos y pertinentes para demostrar sus pretensiones. La valorización de la prueba corresponde al juez, quien sabe realizarla de manera lógica y fundada en las constancias del proceso. Cabe destacar que la obra de Juan Larraín es una referencia importante para el estudio del derecho civil ecuatoriano. Su análisis de la prueba de las obligaciones es claro, completo y sistemático. Además de lo expuesto por la REA, es importante mencionar la jurisprudencia ecuatoriana, que ha desarrollado una serie de principios y criterios para la valorización de la prueba de las obligaciones, pues estos principios y criterios buscan garantizar que la valoración de la prueba sea justa y objeta. Para concluir con lo que dice Juan Larraín, pues las obligaciones es un tema complejo y muy relevante en el ámbito del derecho civil. La obra de Juan Larraín y la jurisprudencia del Ecuador pues proporcionan valiosas herramientas para comprender y aplicar las normas legales relacionadas con esta materia. Ahora vamos a entrar un poco más en contexto de lo que viene a ser el derecho civil y qué nos dice el derecho civil sobre la prueba de las obligaciones. Pues el derecho civil dice que las pruebas de las obligaciones es un elemento fundamental que lo coge igual que lo que dice la REA, que es algo fundamental para demostrar el hecho de este suceso. Pues dice que para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades que emanan de las pruebas relacionadas jurídicas, la carga de la prueba recae sobre la parte que afirma la existencia de un hecho o un acto jurídico, mientras que la parte contraria tiene la facultad de impugnar dicha afirmación. Medios de la prueba en derecho civil: el Código Civil ecuatoriano, que establece diversos medios de prueba para acreditar la existencia de la obligación, entre lo que destaca, como mencioné anteriormente, la prueba documental. Nos estamos dando cuenta que lo que dice y lo que mantiene Juan Larraín y relacionado con el derecho civil ecuatoriano tiene mucha similitud, porque ambos tienen la prueba documental
como uno de los requisitos para demostrar cualquier acto o hecho jurídico cometido. ¿Qué nos dice el Código Civil sobre la prueba documental? Que es un instrumento públicos y privados, como escrituras, contratos, facturas, recibos, correo electrónico, etc. Una prueba testimonial se la coge como la declaración que presencian los hechos o tienen conciencia de ellos. La prueba pericial, dictamen de expertos de una materia determinada, como ingenieros, médicos, contadores, etc. Prueba confesional, recomendación expreso o tácito de la obligación por parte del deudor. Presunción, hechos que, por disposición legal o lógica natural, permiten inferir en la existencia del otro hecho. Carga de la prueba. La carga de la prueba recae sobre las partes que afirman la existencia de un hecho jurídico. Esto significa que dicha parte debe aportar los medios probatorios que sustenten su pretensión. La parte contraria puede presentar pruebas que desvirtúan lo alegado por la primera parte. La valorización de la prueba. El juez es quien valora la prueba, como también lo mencioné anteriormente. El juez es quien valora la prueba, aporta por las partes, atendiendo a su pertinencia, conducencia y suficiencia. Por ello, se basará en las reglas de la lógica y sana crítica. El juez, para mí, lo que nos da a entender que el juez es el único que puede tomar la potestad sobre algún hecho y ver si ese hecho, esa persona puede ser culpable o no. Importancia de la prueba. La importancia de la prueba, ya que es un elemento muy esencial para la correcta resolución de conflictos jurídicos. Una adecuada valoración de la prueba permite al juez determinar la verdad de los hechos y aplicar la norma jurídica correspondiente. Instrumentos públicos. ¿Qué son instrumentos públicos? Son aquellos documentos otorgados o autorizados por un funcionario público con las formalidades legales, como las escrituras públicas, actas de nacimiento, certificado de matrimonio, etc. Tienen el máximo valor probatorio. Instrumentos privados. Son aquellos documentos valorados por particulares, como contratos, recibos, cartas, etc. Su valor probatorio dependerá del reconocimiento o no por las partes contrarias. La carga de la prueba. La carga de la prueba recae sobre la parte que afirma la existencia de un hecho o acto jurídico. Pues, ¿esto qué significa? Que dicha parte debe aportar los medios probatorios necesarios para demostrar su afirmación ante el juez. La parte contraria tiene la facultad de impugnar la prueba presentada y aparte sus propios medios probatorios para desvirtuar lo alegado por la parte actora. Valor probatorio en los medios de prueba. El valor probatorio de cada medio de prueba no está predeterminado de la ley, sino es determinado por el juez de cada caso concreto, tomando en cuenta su pertinencia, indonencia y consistencia. El juez debe valorar la prueba en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La importancia de la prueba en el derecho civil. La prueba
de las obligaciones es vital, importante para el derecho civil, ya que permite determinar la existencia o inexistencia de una obligación, establecer los términos y condiciones de la obligación, acredita el cumplimiento o incumplimiento de la obligación, fundamentar la resolución de las partes, controversias que sujetan entre las partes. En definitiva, la prueba de las obligaciones es un elemento esencial para garantizar la justicia y la seguridad jurídica de las relaciones entre las personas. La jurisprudencia ecuatoriana desempeña un papel importante en la interpretación y aplicación de las normativas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones. A través de casos específicos, los tribunales han delineado los contornos de este principio y establecido precedentes que guían la conducta de las partes en futuras disputas. Es así como el cumplimiento efectivo de las obligaciones en Ecuador no solo depende de la buena fe y el cumplimiento de las disposiciones legales, sino también de la capacidad de las partes para resolver disputas de manera eficiente y justa. En este sentido, los mecanismos de resolución de conflictos juegan un papel crucial en la garantía de un cumplimiento adecuado de las obligaciones. Por ejemplo, la mediación y el arbitraje. Estas son alternativas a los procesos judiciales tradicionales que ofrecen a las partes la oportunidad de resolver sus diferencias de manera, 1, más rápida y 2, más económica. Estos métodos, que se rigen por reglas y procedimientos específicos, permiten a las partes trabajar juntas con un tercero neutral para poder llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Además, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley es fundamental para garantizar el respeto y la aplicación efectiva de las disposiciones legales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones. Esto incluye la capacitación adecuada del personal judicial, el acceso equitativo a la justicia y la implementación de políticas y programas que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema legal. Otro aspecto importante a considerar es la evolución constante del derecho en respuesta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. A medida que el mundo se transforma y avanza, el derecho debe adaptarse para abordar nuevos desafíos y poder resolver nuevas formas de disputa. En este sentido, la legislación y la jurisprudencia deben mantenerse actualizadas y relevantes para garantizar que sigan siendo eficaces en la protección de los derechos y el fomento de la justicia en la sociedad. En última instancia, el cumplimiento de las obligaciones en Ecuador no solo se trata de seguir las reglas escritas en papel, sino también de actuar de manera diligente y responsable en todas las transacciones, al comprender y aplicar adecuadamente las disposiciones legales y los principios éticos. Se crea un entorno propicio para el crecimiento y prosperidad del país. En la dinámica del cumplimiento de las obligaciones en el marco legal ecuatoriano, la diligencia y la puntualidad se erigen como pilares inquebrantables. Esta noción no solo engloba la simple ejecución de lo pactado, sino que implica un compromiso más profundo con los términos del acuerdo, respetando tanto su letra como su espíritu. En esencia,
El cumplimiento no es solo un acto formal, sino una manifestación de la voluntad y la responsabilidad de las partes involucradas. Este compromiso con el cumplimiento se extiende más allá de la mera ejecución material de las obligaciones. También implica una actitud proactiva para resolver cualquier obstáculo que pueda surgir durante el proceso, desde la notificación oportuna de imprevistos hasta la búsqueda activa de soluciones alternativas. La buena fe se manifiesta en la disposición de las partes para superar cualquier contratiempo y garantizar el resultado deseado. El principio de buena fe, consagrado en el artículo 1562 del Código Civil ecuatoriano, actúa como un faro que guía la conducta de las personas en el cumplimiento de las obligaciones. Esta doctrina implica un deber de lealtad, honestidad y transparencia en todas las etapas del proceso contractual. Así, las partes están obligadas no solo a cumplir con lo estipulado, sino también a actuar de manera coherente con los principios de equidad y justicia que subyacen del derecho. Para comprender plenamente el alcance y las condiciones del cumplimiento de las obligaciones en el derecho ecuatoriano, es crucial recurrir a la doctrina y la jurisprudencia especializada. Autores como Ernesto González en Las obligaciones civiles y sus fuentes y Jorge Jiménez Bolaños en su obra La obligación civil romana y las garantías del derecho de crédito ofrecen perspectivas enriquecedoras que complementan y enriquecen la comprensión de este tema fundamental. En este contexto, el cumplimiento de las obligaciones se convierte en un acto de responsabilidad compartida, donde la colaboración y la transparencia son elementos clave para asegurar el éxito de la empresa conjunta, desde el momento de la celebración del contrato hasta su completa ejecución. Las partes están llamadas a actuar con la diligencia y la honestidad que exige el ordenamiento jurídico. En este contexto de responsabilidad compartida, el cumplimiento de las obligaciones no solo implica la ejecución de acciones concretas, sino también el respeto por los derechos y las expectativas de todas las partes involucradas. Esta perspectiva holística reconoce que las obligaciones no son meros compromisos formales, sino que son vínculos que afectan las vidas y los intereses de las personas. En última instancia, el cumplimiento de las obligaciones es un proceso dinámico y en constante evolución, que requiere una adaptación continua a las circunstancias cambiantes y a las nuevas exigencias del entorno legal y social. En este sentido, la reflexión crítica y la actualización constante de los conocimientos son herramientas indispensables para asegurar un cumplimiento efectivo y responsable de las obligaciones en el contexto ecuatoriano. En esta dinámica de adaptación y evolución, es esencial reconocer que el cumplimiento de las obligaciones no es un proceso estático, sino que está sujeto a cambios y desafíos constantes. La evolución tecnológica, por ejemplo, ha transformado la manera en que las partes ejecutan y supervisan el cumplimiento de los contratos. La digitalización de los procesos ha facilitado la gestión y el seguimiento de las obligaciones, pero también plantea nuevos desafíos en términos de seguridad y protección de datos. Además, la globalización económica ha generado un entorno comercial cada vez más complejo, donde las obligaciones pueden cruzar fronteras y estar sujetas a diferentes sistemas legales y culturales. En este contexto, la armonización de las normativas internacionales y la cooperación entre jurisdicciones son aspectos claves para garantizar un cumplimiento efectivo y equitativo de las obligaciones. El principio de buena fe, en su manifestación más amplia,
exige un comportamiento ético y transparente en todas las interacciones contractuales. Esto implica una comunicación abierta y honesta entre las partes, así como la disposición para negociar de buena fe en caso de discrepancias o dificultades imprevistas. La buena fe, en última instancia, busca preservar la confianza y la integridad en las relaciones comerciales y civiles. Además, el cumplimiento de las obligaciones no solo se limita al ámbito privado, sino que también tiene implicaciones en el orden público y la justicia social. En este sentido, las disposiciones legales y los principios jurisprudenciales relacionados con el cumplimiento de las obligaciones deben interpretarse y aplicarse de manera coherente con los valores fundamentales de equidad y solidaridad. Desde una perspectiva práctica, el cumplimiento de las obligaciones implica una serie de pasos y procedimientos que van desde la verificación de la identidad de las partes hasta la entrega o ejecución del objeto de la obligación. En cada etapa es fundamental garantizar la legalidad y la legitimidad de las acciones realizadas, así como el respeto por los derechos de terceros que puedan verse afectados por el cumplimiento de las obligaciones. En el ámbito nacional, la eficacia del cumplimiento de las obligaciones también depende en gran medida de la eficiencia y la transparencia de las instituciones encargadas de administrar y aplicar la ley. Un sistema judicial ágil y accesible es fundamental para garantizar la ejecución efectiva de los contratos y la protección de los derechos de las partes. Asimismo, la promoción de una cultura de cumplimiento ético y responsable es un aspecto crucial para prevenir conflictos y fomentar la confianza en las relaciones comerciales y civiles. La educación y la capacitación en materia de cumplimiento normativo puede ayudar a sensibilizar a las partes sobre sus derechos y responsabilidades, así como a prevenir conductas fraudulentas o abusivas. En conclusión, el cumplimiento de las obligaciones en el derecho ecuatoriano es un tema complejo y multifacético que abarca aspectos legales, éticos y prácticos, desde el respeto por los principios de buena fe y diligencia hasta la adaptación a los cambios tecnológicos y económicos. El cumplimiento efectivo de las obligaciones requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre a todas las partes interesadas. En el tejido legal de Ecuador, el cumplimiento de las obligaciones se presenta como un elemento fundamental que regula las transacciones comerciales y civiles. En este análisis profundo, exploraremos cómo el marco legal ecuatoriano aborda el cumplimiento de las obligaciones y su impacto en las relaciones entre las partes contratantes. El Código Civil del Ecuador establece los principios y mecanismos legales que rigen el cumplimiento de las obligaciones en el país, desde la celebración de un contrato hasta su ejecución final. Es así como el Código Civil proporciona las pautas que las partes deben seguir para asegurar un cumplimiento adecuado de sus obligaciones. La buena fe, como principio fundamental, está consagrada en el Código Civil ecuatoriano y establece un estándar de conducta para las partes en una transacción. Implica actuar de manera honesta, leal y transparente en todas las etapas del proceso contractual,
Este principio es fundamental para garantizar la confianza y la estabilidad en las relaciones comerciales y civiles. Buenos días, abogada. Buenas tardes, abogada. Mi tema vendría siendo lo que es el incumplimiento de las obligaciones. ¿De qué trata el incumplimiento de las obligaciones? Pues dice que el incumplimiento de un contrato no debe ser entendido simplemente como la facultad de algún cumplimiento, sino que tanto en el derecho español como en el cubano hay diversas circunstancias, las cuales pueden no cumplir ciertos requisitos como lo son la identidad, la integridad de pago, el tiempo, el lugar, ya que estas no son consideradas como incumplimiento, sino que el acreedor no considera que sus derechos han sido lesionados. Entonces, como no produce el incumplimiento, evalúa en el que la medida en el acreedor queda satisfecho a la ayuda y le ayuda a clarificar el concepto del incumplimiento contractual. Hay casos en los que el deudor cumple de manera diferente a lo acordado, pero el acreedor se siente satisfecho con el ordenamiento que está, pues, ¿no? El cual libera también al deudor, por lo que no se configura el incumplimiento. En el Código Civil cubano no define el incumplimiento, pero este establece procedimientos para exigir el cumplimiento forzoso. El renacimiento por incumplimiento, y regula la mora también, aunque específicamente los requisitos para cumplimiento admite casos donde el deudor puede aceptarse de lo acordado, de que si se considere obviamente el incumplimiento, lo cual lo libera de la obligación. Se sugiere que también el incumplimiento ocurre cuando el deudor, al desviarse de un acuerdo previsto, afecta el derecho del acreedor al no satisfacer sus intereses. Se identifican tres formas principales de lesión al derecho de crédito, lo que vendría siendo: 1, el retraso en la ejecución defectuosa, el incumplimiento definitivo. Este último es considerado como incumplimiento en sentido estricto, por así decirlo. También están los supuestos de lesión del derecho de crédito. El retraso en el incumplimiento conlleva a dos efectos principales: la perpetuación de las obligaciones, donde todos los riesgos pasan al deudor, y la obligación de indemnizar los daños moratorios. Aunque en el Código Civil cubano no regula explícitamente este efecto de resarcimiento por mora, sino que sugiere su inclusión para casos donde el deudor cause perjuicios por el retraso. Incluso si el incumplimiento es posible, también se menciona el cumplimiento defectuoso para que pueda ocurrir cuando la prestación no se ejecuta al acuerdo establecido o cuando se omite una parte necesaria para su efectividad. El Código Civil cubano aborda este tema al permitir que el acreedor solicita la compensación cuando el deudor incumple de manera inadecuada, asignando la responsabilidad civil en este caso. Por último, se discute el incumplimiento definitivo, como lo es la imposibilidad sobrevenida, donde la prestación era posible inicialmente, esta se vuelve imposible, afectando el interés del acreedor, lo cual el Código Civil cubano regula estos casos, y en términos de responsabilidad del deudor por incumplimiento contractual, se sugiere considerar la imposibilidad de la cual es imputable al deudor, lo que se puede dar lugar a una obligación de reparar daños y perjuicios.
Además, la imposibilidad sobrevenida, existen varios casos los cuales se constituyen en un incumplimiento definitivo, algunos de los cuales comparten el factor común de la frustración del propósito del negocio, lo que significa la pérdida de sentido y de razón, porque ya no es útil para el acreedor, sino que uno de estos casos es la imposibilidad temporal prolongada, donde se debe analizar si la espera del acreedor es razonable y si la demora ha causado la pérdida del interés del acreedor en las prestaciones. Incluso si el plazo no es esencial, la mera inacción del deudor también puede causar una demora excesiva que resulte en la frustración del contrato, lo que podría considerarse un incumplimiento definitivo. La violación de una obligación negativa también señala como un incumplimiento definitivo, pero se debe evaluar si esta acción causa la frustración del contrato, aunque en el Código Civil cubano dice que no menciona estos casos específicos de frustración del negocio. Podría interpretarse que el acreedor puede reclamar un incumplimiento, ya sea en base de la obligación y exigir la reparación en virtud, lo cual lo establece en el artículo 293. En otro caso, el de incumplimiento definitivo es la falta de obtención de resultados esperando en obligaciones en las que el deudor se compromete a obtenerlo, aunque en el Código Civil cubano no diferencia entre obligaciones de medio y de resultado. Se puede aplicar la responsabilidad civil si cuando no se logra el resultado esperado, según lo establecido en el acuerdo de las partes o la naturaleza de la obligación. Por último, se menciona la clara intención del deudor de no cumplir la obligación, lo que constituye un incumplimiento en el sentido estricto, ya que esta manifestación podría indicar que el incumplimiento futuro no es probable. En la consideración de incumplimiento como ilícito civil, en cuanto al incumplimiento, se ha debatido extensamente en la doctrina la posibilidad de considerarlo como un ilícito civil, siendo una postura adoptada por el Código Civil cubano. Se define los actos ilícitos como aquellos que causan daño o perjuicio a otros. Se pueden entender que en el incumplimiento contractual lesivo se encuadra dentro de esta categoría también, aunque el legislador no exprese explícitamente una interpretación sistemática en el Código Civil, puede suplir esta omisión, aunque sería preferible un reconocimiento explícito. Se llega a una conclusión al analizar por qué se responde a partir del incumplimiento contractual. La responsabilidad no surge del incumplimiento en sí mismo o de las violaciones de las reglas del contrato, sino más bien del daño causado como resultado del incumplimiento, el cual está derivado de la lesión del derecho de crédito. Pongamos unos ejemplos. Incumplimiento de pago. Una persona que contrata un préstamo bancario y no realiza los pagos mensuales como se lo acuerda en el contrato, afectará negativamente al banco acreedor, ya que no está pagando la deuda que adquirió. Otro ejemplo, en el pago parcial o incorrecto. Cuando un cliente realiza un pago parcial de una factura a su proveedor, ya sea dejando un saldo pendiente, el cual dificulta al proveedor cubrir con sus propios gastos y compromisos financieros. Otro ejemplo, incumplimiento de otras obligaciones.
Esto es cuando una empresa contratista incumple con la entrega de un proyecto dentro de un plazo el cual se acordó, el cual sería entregado, lo que genera pérdidas financieras y de reputación para el cliente. Otro ejemplo, entrega de bienes o servicios defectuosos. Un fabricante suministra a un distribuidor un lote de productos defectuosos, los cuales no cumplen con los estándares de calidad, los cuales se quedaron acordados, lo que provoca reclamos, malestares y daña la reputación del distribuidor. Bueno, como ejemplo del tema de incumplimiento como ilícito civil, tenemos el contrato de arrendamiento. Imaginemos que un arrendador no realiza las reparaciones que son necesarias en una propiedad alquilada. A pesar de que está obligado contractualmente a hacerlo, esto podría considerarse como un incumplimiento del contrato de arrendamiento y ser tratado como un ilícito civil, ya que este afecta a los derechos del inquilino. Otro ejemplo, un contrato de compra y venta. Si una persona vende un producto defectuoso a un comprador, incumpliendo así la garantía implícita, que el producto sería adecuado para su propósito, el comprador podría considerar este incumplimiento como un ilícito civil y este buscará una reparación por los daños que sufre al recibir un producto pues en mal estado, el cual no cumple la garantía. Otro ejemplo son las prestaciones de servicio. Supongamos que contratamos a un fontanero para arreglar una fuga de gas en la casa, ¿ya? Este no completa el trabajo de manera adecuada o deja el trabajo sin terminar, lo deja a medio. Esto podría considerarse un incumplimiento del contrato de servicio y ser tratado como un ilícito civil, ya que el fontanero no cumplió con su obligación contractual. Otro ejemplo, acuerdo de préstamo. Si una institución financiera no cumple con los términos acordados en un préstamo, como no proporcionan los fondos en las fechas que se quedan acordadas o cobrar tasas de intereses más altas de lo que ya está permitido por la ley, esto podría considerarse un incumplimiento del contrato de préstamo y ser tratado como un ilícito civil. Un ejemplo más, el contrato de trabajo. Supongamos que un empleador no paga el salario acordado a su empleado por el trabajo el cual éste realizó. Este incumplimiento contractual se considera un ilícito civil, ya que ésta está afectando los derechos del empleado y puede causarle dificultades financieras. En conclusiones, vamos a dar conclusiones. Una de las conclusiones sería de que la doctrina y las legislaciones modernas reconocen varios casos de lesión del derecho de crédito, como lo es la mora, el incumplimiento defectuoso, el incumplimiento efectivo, todos ellos contemplados en el Código Civil cubano. Sin embargo, no se establece explícitamente que la mora conlleve la obligación de compensar los daños y perjuicios causados.
Además, no se aborda en nuestro código la noción de mora irrelevante. El resto de los supuestos de incumplimiento definitivo, aunque son susceptibles de lo que vendría siendo la aplicación de nuestro ámbito jurídico, no reciben un tratamiento expreso, por lo que resulta conveniente su regulación en el Código Civil. Aunque la consideración del incumplimiento de la obligación como lícito civil ha sido objeto de intensos debates doctrinales, lo cual la regulación del Código Civil cubano, al establecer en su artículo 81 que los actos ilícitos son aquellos que causan daños o perjuicio a otro, permite entender que el incumplimiento contractual lesivo se emana dentro de esta categoría. Y aunque no se aborde expresamente, dado que el incumplimiento genera daño por la violación de una norma jurídica, la cual está específica, las reglas de la responsabilidad civil deben aplicarse en este sentido también. Puede tener consecuencias legales. Por ejemplo, en el artículo 1101 del Código Civil establece que aquellos que incurran en dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones pueden estar sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados. Dentro de una sociedad, los seres humanos se han ideado múltiples formas de relacionarse entre sí. Y esto es en busca de satisfacer sus necesidades o interés, entre las cuales encontramos aquellas relaciones con trascendencia jurídica, que a su vez, por medio de un acuerdo de voluntades, crean un vínculo jurídico del cual nacen varias obligaciones que deben ser satisfechas íntegramente y de manera oportuna. Sin embargo, puede presentarse causas o elementos que impidan dichas obligaciones sean cumplidas o ejecutadas, los cuales configuran el incumplimiento de los contratos y por ende generan el resarcismo de daños y perjuicios en favor de la parte perjudicada. Es así que un contrato se constituye, puede tener consecuencias legales. Por ejemplo, en el artículo 1101 del Código Civil establece que aquellos que incurran en dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones pueden estar sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados. Dentro de una sociedad, los seres humanos se han ideado múltiples formas de relacionarse entre sí. Y esto es en busca de satisfacer sus necesidades o interés, entre las cuales encontramos aquellas relaciones con trascendencia jurídica, que a su vez, por medio de un acuerdo de voluntades, crean un vínculo jurídico del cual nacen varias obligaciones que deben ser satisfechas íntegramente y de manera oportuna. Sin embargo, puede presentarse causas o elementos
que impidan dichas obligaciones, sean cumplidas o ejecutadas, los cuales configuran el incumplimiento de los contratos y por ende generan el resarcismo de daños y perjuicios en favor de la parte perjudicada. Es así que un contrato se constituye como una de las principales fuentes de las obligaciones, en virtud del cual existen varios intereses, ya sean patrimoniales o pecuniarios, los cuales estos mismos deben ser satisfechos o cumplidos de manera oportuna y de forma íntegra, a su vez teniendo a esta situación como normal y lógica. Además, nuestro Código Civil establece varios principios fundamentales que deben ser observados al momento de cumplir un contrato. Así, por ejemplo, en el artículo 1561 se establece el principio de la ley del contrato, y el cual consiste en que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no puede ser invalidado sino únicamente por su consentimiento o por causas legales. Por su parte, el artículo 1562 establece el principio de la buena fe contractual, el cual considera que todo contrato debe ser cumplido de buena fe, entendiéndose que a falta de ella habrá mala fe. Y finalmente, en el artículo 1563 establece el principio de la responsabilidad contractual, que corresponde a la diligencia o cuidado que deben emplear las partes dentro de un contrato. Sin embargo, en la práctica podemos encontrar un quebrantamiento a esa orden. Y normal es así como aquellos principios fundamentales, presentándose de manera más frecuente el incumplimiento de dichos intereses antes que su cumplimiento. Esto es decir, de manera general se presentan intereses no satisfechos, no cumplidos y a consecuencia de aquellos produciéndose diferentes tipos de perjuicios. Un contrato genera obligaciones. Sin embargo, también es cierto que no todas las obligaciones tienen como fuente a un contrato. Como por ejemplo, uno de los derechos más importantes que tiene todo acreedor es el derecho a la cosa, o jus ad rem, es decir, a tener la posibilidad de ser satisfecho su interés, y también a la vez tiene la facultad de poder obligar al deudor. A su vez tiene la facultad de poder obligar al deudor a que cumpla con la prestación debida y aún exigir dicho cumplimiento por la fuerza. Por lo tanto, aquellos deberes deben ser satisfechos. El contrato deberá cumplirse de acuerdo a lo pactado por ambas partes,
tal como lo manifiesta nuestro Código Civil en el artículo 1562. Ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a las cosas que emanan precisamente de la naturaleza, de la obligación, o que por ley o costumbre pertenecen a ella. Varios autores consideran que el efecto principal y primordial de un contrato es su cumplimiento y que desde una óptica simple será ejecutar o realizar aquello a lo que el deudor se comprometió en favor del acreedor, o incluso este último podrá exigir la administración de justicia, que se le cumpla por la prestación pactada, tal como Ramón Pizarro y Carlos Vallespinos afirman lo siguiente: el deudor asume de tal modo el deber de ejecutar la prestación voluntariamente, de buena fe. Saludos cordiales. Hoy les vengo a hablar sobre la nulidad de las obligaciones de acuerdo al Código Civil. La nulidad de las obligaciones es un concepto fundamental en el derecho civil y el Código Civil ecuatoriano. Lo regula de manera exhaustiva en nulidad que puede clasificarse en nulidad absoluta, nulidad relativa, en cada una con sus características, consecuencia de jurisprudencia, y a continuación pues se detallan los aspectos más relativos de la nulidad de las obligaciones conforme al Código Civil ecuatoriano, citando algunos artículos pertinentes y complementando las doctrinas jurídicas. La nulidad absoluta se representa cuando el acto o el contrato contraviene normas de orden público, es decir, aquellas que protegen los intereses generales de la sociedad según el Código Civil. La nulidad puede ser declarada por el juez de oficio o a petición de cualquier interesado. Los artículos relevantes resaltan tanto en el artículo 1697 como el 1698. En el 97 nos dice que el nulo acto o contrato que falte algún requisito de la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o espacio de las partes. Artículo 1698. La nulidad puede ser alegada por cualquier persona que tenga interés en ello, excepto en los casos específicamente exceptuados por la ley. Estos artículos establecen que la nulidad puede ser declarada cuando falta algún requisito esencial del acto o contrato que cualquier persona con interés legítimo pueda alegarla. En la doctrina, Eduardo Coulter sostiene que la causa ilícita y el objeto ilícito son causa frecuente de nulidad absoluta, ya que se contraponen directamente al contrario jurídico y los principios fundamentales del derecho. Por otro lado, en la incapacidad de los vicios del consentimiento suelen generar nulidad
relativa, protegiendo principios, los intereses de partes afectadas. En el efecto de la nulidad, nos habla de la declaración de la nulidad, que tiene como efecto retroactivos, es decir, el acto se considera como si hubiera existido, como que si nunca hubiera existido, y en parte deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido en virtud del acto nulo. Artículos relevantes encontramos el 1702. La nulidad declara judicialmente, da derecho a las partes para ser restituida al mismo estado en que se hallarían si el acto o contrato nulo no hubiera existido. Salvando un poco el artículo 1703, si la nulidad no ha sido declarada jurídicamente, el acto o contrato podrá producir sus efectos civiles mientras no se tenga dicha declaración. En una doctrina jurídica representada por el autor Alvarado Pérez, enfatiza que los efectos de la nulidad buscan restablecer la justicia y la equidad entre las partes, evitando el enriquecimiento injusto y asegurando que no se derive ningún beneficio de un acto nulo. Tenemos también la descripción de la acción de la nulidad. Si bien es claro, el Código Civil ecuatoriano establece plazos efectivos para ejercer la acción de nulidad, diferenciando entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Artículos relevantes, tenemos el artículo 1706, donde nos dice que la acción de la nulidad de un acto o contrato prescribe en 10 años. El artículo 1707, la acción de nulidad relativa prescribe en 4 años, contados desde el día en que cesa la violencia. Fue conocido el error o dolo desde la fecha del acto o contrato. Si el beneficio es otro, estos artículos señalan los plazos dentro de los cuales se debe interponer la acción de nulidad, diferenciando la descripción de acuerdos de tipo nulidad. Ahora bien, tenemos lo que es la doctrina de María del Carmen Tovar. Explica que los plazos de prescripción para la acción de nulidad es necesaria para brindar certeza jurídica y establecida en las relaciones contractuales, evitando que los actos queden indefinidamente sujetos a la posición de ser anulados. La nulidad de obligaciones en el Código Civil es un mecanismo esencial para garantizar que los actos y contratos se ajunten a las normas legales, a los principios de justicia, a la equidad. La distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa permite abordar de que adecuada las diversas situaciones en
en que un acto puede ser invalidado, protegiendo tanto el orden público como los intereses particulares de las partes. La doctrina completamente profundizará la comprensión de estas figuras, ofreciendo un marco teórico que enriquece la aplicación práctica de las normas jurídicas. Soy su abogado Cali y esto fue todo sobre nulidad de obligaciones. Voy a hablar sobre la rescisión de las obligaciones. La rescisión permitirá la cancelación de un contrato u obligación en virtud de circunstancias particulares con el objetivo de restituir a las partes involucradas su situación anterior al acuerdo, en la medida que sea factible. Es una disposición legal que brinda la posibilidad a las partes involucradas en un contrato de dar por terminado el mismo antes de la fecha estipulada en el acuerdo. En el ámbito empresarial, este mecanismo es extremadamente útil, ya que les brinda a los contratantes la flexibilidad de adaptarse a sus compromisos según las necesidades cambiantes con el paso del tiempo. Cualquiera de las partes puede solicitar la rescisión del contrato siempre que se respeten las condiciones y los requisitos estipulados en el contrato o en la legislación correspondiente. Por lo general, esta figura se emplea cuando alguna de las partes no cumple con su obligación establecidas con el contrato o cuando surge una situación que impide el cumplimiento. Es fundamental resaltar que no se debe tomar a la ligera la rescisión de un contrato, pues puede acarrear consecuencias económicas y legales significativas para ambas partes. Los tipos de rescisión existen 3 tipos, que es la rescisión voluntaria, la judicial y la fortuita. ¿En qué consiste cada una de estas? Pues en la voluntaria dice que hay un acuerdo entre los integrantes del contrato para finalizar de forma anticipada la relación jurídica. Y en la judicial dice que este tipo de rescisiones vienen dictadas por los órganos jurídicos del Estado. Las autoridades competentes del Poder Judicial podrán decidirse en valor de los argumentos que puedan presentar la parte afectada, como por ejemplo haber sufrido un perjuicio. Y por último, en la parte fortuita nos dice que este tipo de rescisiones es consecuencia de elementos ajenos a la voluntad de los integrantes. Guillermo Borda explica que la rescisión de las obligaciones es una forma de terminación del contrato, por lo cual se deja sin efecto un contrato válido debido a circunstancias sobrevenidas que justifican su resolución, como puede ser el incumplimiento de una de las partes o la presencia de vicios ocultos. ¿Pero qué diferencia hay entre resolución y rescisión? Pues la resolución procede cuando una de las partes del mismo decide poner fin al mismo como consecuencia del incumplimiento por la otra parte de la obligación que le corresponde. Si una parte incumple, la otra tiene derecho a resolver el contrato. También procede la resolución cuando en él se ha previsto que una de las partes lo puede dar por finalizado, como la resolución unilateral, entregando una compensación a la otra. Si bien la rescisión y la resolución son formas de terminar un contrato, pero se diferencian en su causa. La rescisión se basa en problemas preexistentes al momento de firmar el contrato que afectan su validez inicial, mientras que la resolución está relacionada con el incumplimiento de las obligaciones durante su ejecución. Tanto uno como el otro tienen diferentes efectos y se utilizan en distintas situaciones. Guillermo Cabanellas de Torres describe la rescisión como la anulación de un contrato válido por causas
causas intrínsecas al contrato mismo, como el error, el dolo, el fraude y la lesión enorme. Y en cambio la resolución como una consecuencia del incumplimiento grave de las obligaciones por una de las partes, permitiendo a la otra parte resolver el contrato y exigir la indemnización. También nos dice que la rescisión puede ser reclamada por la parte que sufrió un vicio en el consentimiento o un perjuicio inicial. Asimismo, para la resolución puede ser reclamada por la parte cumplidora afectada por el incumplimiento de la otra parte. Ejemplos de la rescisión. Imaginemos que una persona es contratada para trabajar en un periódico y en el acuerdo se especifica que no puede publicarse en otro medio de comunicación. Por ende, si el contrato incumple dicha cláusula, la compañía podría declarar la rescisión del vínculo laboral y prescindir de los servicios del trabajador. Un ejemplo reconocido de este tipo de cláusulas las vemos en el fútbol. Este tipo de cláusulas deportivas, el jugador puede abandonar en cualquier momento el club siempre y cuando se abone la cantidad previamente acordada. La importancia de la rescisión de las obligaciones. La rescisión de las obligaciones es un procedimiento jurídico que posibilita la terminación de un contrato o una obligación, desligando a las partes de sus respectivas responsabilidades y derechos. El uso de este instrumento es fundamental para asegurar la equidad en los acuerdos contractuales y salvar los intereses de todos los implicados. Es un mecanismo legal de gran importancia en el ámbito jurídico y contractual, ya que permite proteger la justicia contractual, que nos dice que se asegura de que las partes cumplan con su obligación de un contrato. También nos dice que se autoriza imponer una penalización a la parte que no cumpla con sus obligaciones, lo cual libera a la otra parte cumplida de estar sujeta al contrato. Y por último nos dice, evita que sigan produciendo situaciones injustas en las que una de las partes obtiene beneficios a costa del incumplimiento de otra. ¿Cuándo se produce la rescisión de las obligaciones? La rescisión de las obligaciones puede producirse por diversas causas. Una de ellas puede ser las causas legales, como por ejemplo el incumplimiento del contrato, la nulidad del contrato y la resolución judicial. En incumplimiento de contratos nos dice que cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones contractuales, la otra parte puede solicitar la rescisión del contrato. Y en nulidad del contrato nos dice, si un contrato se celebra con vicios de consentimiento, objeto o causa, esta puede ser reclamado nulo y en consecuencia rescindido. Y por último, resolución judicial. Nos dice que un juez puede ordenar la rescisión de un contrato en determinadas circunstancias, como cuando se ha producido un fraude o una lesión. Bueno, y en pocas palabras o en conclusión, la rescisión de las obligaciones es una herramienta legal vital para asegurar la equidad en los contratos y salvar los intereses de todos los involucrados, con el fin de poder tomar decisiones fundamentales en caso de que surja una situación motivadora.
Es esencial familiarizarse con las razones y consecuencias de la terminación, así como los pasos necesarios para llevar a cabo una rescisión de obligaciones. 2000 years later.